Bueno, a ver, a mí esta presentación está enfocada desde el, a partir de los aprendizajes de las experiencias previas que me ha tocado desarrollar en materia de co-creación y participación ciudadana en los últimos años, poder hacer recomendaciones que sean útiles a esta comisión en esta etapa del proceso en el cual está la convención. Y entonces, según lo que yo he podido revisar, entiendo que uno de los desafíos encargados a esta comisión es el promover mecanismos de participación y la sistematización de esto, ¿no? Yo creo que es muy razonable el reconocer que habrán de existir una multiplicidad de mecanismos de participación. Y por tanto, a mí, la primera invitación sería a pensar, más que en un mecanismo aislado, en un ecosistema integrado de mecanismos, ¿no? Y poder mirar los distintos atributos de distintos mecanismos, audiencias públicas, iniciativas populares de norma, cabildos, y de acuerdo a estos atributos pensar entonces la mejor finalidad apropiada y cómo se complementan entre sí. El resto de mi presentación tiene el propósito de poner sobre la mesa una alternativa que no es tan común en la tradición chilena. Aquí está llamada como deliberación pública representativa. Efectivamente, conversa con la experiencia de, que se presentaba anteriormente, y quiero aprovechar de señalar que el día martes 3 de agosto la mesa de la convención recepcionó una carta formal que se mandó desde la Fundación Tribu, la Universidad de Chile, el CUECH y la Asociación Chilena de Municipalidades respecto a esta misma materia. Este es el proceso simplificado del concepto que nosotros estamos trabajando de deliberación pública representativa. Y este proceso se hace cargo de lo que a mí me parece son los tres principales desafíos de los procesos de participación popular. La representatividad e inclusión, el estimular la reflexión pública y el lograr una sistematización que sea trazable y rigurosa para la confianza y legitimidad de los resultados. Este proceso de deliberación pública representativa inicia con la conformación de un grupo representativo de participantes que se hace por sorteo. Hay varias formas de las cuales se puede realizar esto, probablemente en las preguntas van a querer que profundicemos un poquito más ahí. Nosotros hicimos una experiencia piloto en marzo de este año. Para ello comenzamos enviando miles de cartas alrededor de todo el país. Nosotros en el caso del proceso constituyente, si es que ustedes quisiesen realizar algo en esta línea, recomendamos algo un poco distinto de acuerdo a las consideraciones propias de este caso. Pero hay más de una alternativa, eso es lo primero que me interesa decir. ¿Y por qué es tan importante o qué atributos especiales tiene la selección por sorteo? Lo primero es que esto significa que todas las personas de Chile podrían ser seleccionadas para participar. Y ese es un mensaje muy poderoso y muy necesario de cara a todo el país. A nosotros, cuando organizamos la experiencia de las y los 400, nos respondían personas que habían recibido una de las cartas y que nos decían, yo no voy a votar, no estoy ni ahí con la política, pero la oportunidad de participar en este proceso no me la pierdo. Mensajes de ese tipo, realmente muy conmovedores, muy positivos. Se transmite un mensaje de apertura. Es muy curioso, pero está esta sensación, ¿no?, de que en el azar hay una justicia implícita, y si el proceso se repite, bueno, entonces y cada vez se hace un sorteo, entonces más oportunidades van a tener las personas de participar. Nosotros implementamos, producto de la pandemia, y voy a entrar a continuación en aquello, este proceso de deliberación pública de manera digital, ¿no? Y en el esfuerzo por cerrar la brecha digital de cara a lo que podría ser un proceso durante la convención,
creo que es importante tener en cuenta las posibilidades de articulación territorial, dadas las bases de colaboración que ya existen a raíz del trabajo previo con la Asociación Chilena de Municipalidades, con las universidades estatales, de forma tal que en todos los territorios del país puedan haber puntos físicos donde las personas también se puedan conectar y dar una vinculación, además de otras medidas que se pueden tomar para la brecha digital, que después podemos conversar. A mí me parece relevante destacar que la selección por sorteo, si es que se desea, puede ser una estrategia muy efectiva para generar la inclusión de grupos tradicionalmente excluidos, ¿no? Perfectamente se pueden incorporar niñas, niños y adolescentes, personas en el extranjero, se puede decidir incorporar personas privadas de libertad, etcétera. Eso está en el marco de las decisiones que la convención habría de tomar si es que quisiese hacer algo como eso, pero se puede y sería muy efectivo. El reunir personas aleatoriamente seleccionadas tiene un gran diferencial con los mecanismos autoconvocados, digamos, que tiene que ver con el sesgo de autoselección que tiende a existir entre las personas que tienen la motivación intrínseca de participar, ¿no? Así como cuando en la universidad uno da evaluación a un profesor, una profesora, ¿no? Eso tiende a hacerse cuando hay un mayor apoyo o rechazo, ¿no? Tienden a ser las opciones más, las posiciones más firmes, más marcadas, las que convergen en ese tipo de procesos. Y por tanto la dinámica de discusión y deliberación pública es muy distinta. Cuando se logra convocar un grupo seleccionado por sorteo, no solo están representadas todos los ejes de diversidad en lo que se llama variables observables, edad, género, ingreso, etcétera, sino que también en lo no observable. Y lo no observable tiene que ver con personalidad, intensidad de las preferencias, etcétera, ¿no? Entonces esto que nos permite lograr resultados al final de todo el proceso, dado esta etapa inicial, lograr resultados que tengan una representatividad estadística de todo el país, por tanto resultados que sean con validez externa, lo cual es muy importante para la toma de decisiones, porque no basta en un proceso de deliberación pública, en un proceso de diálogo, no basta con involucrar mucha gente. Imagínense que hacemos una deliberación sobre el futuro del fútbol, y en esa deliberación participan miles de personas, pero todas esas personas son de un solo equipo, ¿no? Estoy diciendo algo que es extremo, pero sirve solamente para ejemplificar, ¿no? Y ahí la importancia de esta diversidad reunida y con la representatividad apropiada. Nosotros proponemos en particular, si es que la convención fuese a tomar algo como esto, que se propusiese sortear en el orden de 1 millón de personas para cada proceso a partir de la información del registro civil o el CERVEL para armar grupos deliberativos de 1000 personas, ¿no? Lo que permitiría con un muy alto nivel, con un muy bajo margen de error, representar a la totalidad del país. Los griegos, para quienes el sorteo era muy importante, usaban esta herramienta de piedra llamada el cleroterión. Un equipo de la Universidad de Chile, llamado Randomwood Chile, desarrolló una herramienta de criptografía aplicada que permite hacer sorteos imprevisibles y verificables de manera tal que nadie tenga duda de que ese proceso realmente fue independiente, no fue manipulado. Eso me parece muy importante. Se pueden hacer visualizaciones para acercar el sorteo a las personas y que esto sea más motivante. Voy a ir más rápido, perdón, se me ha ido pasando el tiempo. El segundo elemento muy relevante es la reflexión pública, ¿no? En la era de los bots, las redes sociales, la información parcial y las noticias falsas, es sumamente importante, antes de conocer la opinión, como sociedad poder generar las condiciones apropiadas para una buena opinión, ¿no? Con más reflexión, con más empatía, y hacernos cargo de ese desafío de polarización, y también poder integrar conocimiento técnico, popular y ancestral al servicio de la discusión política llevada adelante por la ciudadanía. Nosotros pudimos medir que el conocimiento de las personas que participaban en este proceso aumenta, ¿no? Entonces lo que queremos, a diferencia de un plebiscito, y voy a pasarme un solo minuto, es no solo conocer una opinión que represente a toda la población nacional, sino que sea una opinión
reflexiva y más robusta. Nosotros el proceso, y aquí yo me puse en esta imagen solo para que vieran que hay imagen, pero no exponer la cara de ninguna de las personas que participó, con una plataforma digital especialmente pensada para estos fines, que no requiere moderación, lo cual facilita mucho por el desarrollo de esto y que está diseñada para que nadie monopolice la palabra, para que haya un buen clima de discusión y para que estén los argumentos a favor y en contra de aquello que se esté discutiendo siempre presente. La plataforma funciona también en teléfonos Android y bueno, estaría disponible en caso de que se quisiese usar. Y lo último, para cerrar, es la sistematización, ¿no? ¿Cómo lograr una sistematización que permita un análisis profundo, objetivo, trazable? Aquí hay dos elementos. Esta metodología considera, por una parte, una votación individual. Cada persona tiene la oportunidad de manifestar cuantitativamente su opinión, ¿no? Votar en el proceso. Y esto, de hecho, no solo se hace al final, sino que idealmente también se hace antes de iniciar el proceso para después poder hacer un análisis más profundo. Pero además hay una transcripción de las deliberaciones. Aquí ustedes están viendo el backend de la plataforma. Este es un grupo de los cientos de grupos que tuvimos, porque hay instancias de deliberación en grupos pequeños y otras plenarias. Aquí ven la transcripción automática que se hace y que se puede verificar con los audios por cada intervención. Esto, desde luego, se puede hacer disponible de manera anonimizada para que todas las personas y grupos interesados lo puedan analizar y así dar muchos ojos a verificar que no haya un poder gris en quien sistematiza, ¿no? Y que se esté tergiversando esto. Y además, toda esta data se puede procesar para hacer análisis muy ricos e integrar los resultados cuantitativos de las votaciones antes levantadas con un análisis de los argumentos planteados por las personas, de las dinámicas de interacción, las preguntas que surgieron, etc. Obvio, esto supera el tiempo aquí disponible, pero para cerrar, solamente les quiero decir que este tipo de deliberaciones se puede aplicar para tres tipos de procesos muy distintos. Quizás los más conocidos en Chile, levantar valores y principios desde todas las personas, ¿no? Esa es una alternativa. Otra alternativa es usar mecanismos como este para levantar propuestas desde la ciudadanía. Y una tercera alternativa, que es la que a mí me parece más interesante, es el recoger la opinión ya sobre cosas avanzadas de las personas, ¿no? Por ejemplo, esto podría incorporarse como un mecanismo de solución de conflicto en el procedimiento de la formación de normas constitucionales en vez de... Tomás, disculpa. Listo, lo siento, muchas gracias. Hay experiencia en todo el mundo y disponible y atento para todas sus preguntas. Perdón por exceder. No, no hay problema. Muchas gracias, Tomás. Le damos un aplauso también al compa. Abierta la ronda de preguntas. Bárbara Rebolledo tiene la palabra. Hola Tomás, gracias. Muy buena tu explicación. Pero tengo una duda. Tú hablaste de que que se usaba una base de datos que era muy representativa y diste como ejemplo, por ejemplo, los datos del CERVEL o del registro civil. ¿Bajo qué criterios se hace esa selección? Porque nosotros necesitamos acá cumplir con algunos criterios, valga la redundancia, de paridad, hombre-mujer, que estén representados distintos sectores políticos en lo posible, que también exista representación territorial. Y yo no sé si hay alguna fórmula más concreta para poder obtener esos datos de manera aleatoria, como tú planteabas, dentro del CERVEL o del registro civil. Sobre todo me preocupan los grupos etarios, hombre-mujer y segmentos sociales también. Sí, a ver, hay varias formas de conformar el grupo de personas que participan, ¿no? La experiencia piloto que nosotros hicimos en marzo, no usamos información ni del CERVEL ni del registro civil, usamos otra metodología que hicimos a partir de la información del INE, hicimos el sorteo de alrededor de 30.000 viviendas de todo el país, ¿no? Luego a esas viviendas se enviaban cartas, a partir de las respuestas a esas cartas se hacía un sorteo estratificado que permitía llegar al último grupo. Yo mencionaba como una recomendación para ustedes la posibilidad de sortear a partir de la base de datos del
del registro civil o del CERVEL. Creo que el registro civil sería mejor para poder incorporar personas que todavía no están en edad de votación según la ley del país, si es que ustedes lo quisiesen. Nosotros logramos una representatividad con menos de un 5% de error, un 4 y algo, respecto a todo lo que es la diversidad del país, ¿no? El 50.99% de las personas que participaron de nuestro proceso fueron mujeres, ¿no? Una distribución etaria súper buena entre el grupo, en los distintos grupos, personas de todas las regiones, y no estamos hablando solo de ciudades, sino que de lugares aislados. O sea, digamos, depende cuáles sean los recursos, los tiempos y las distintas condicionantes que se tengan, se puede diseñar de distintas maneras el proceso, pero lo que me gustaría enfatizar es que es posible, y no es una ciencia marciana para nada, diseñar un proceso que mediante un sorteo logre reunir en una discusión país a todas las formas de diversidad de quienes constituimos este país. Eso, y estaría disponible para, de acuerdo a lo que ustedes, los desafíos que tengan, poder revisar eso cómo sería en el detalle, ¿no? Pero eso a grandes rasgos. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Bárbara, también. Ahora le cedemos la palabra para que realice la pregunta a Jorge. Hola, Tomás, muchas gracias. Cuando tú dices que esta es una posibilidad, ¿no?, de tener a un grupo representativo que arroje resultados a través de la deliberación, el problema que tenemos es que ya está. O sea, tenemos una convención constitucional. Entonces, mi pregunta creo que va enfocada a lo que tú en lo que ibas a extenderte al final de tu presentación, que es ¿dónde podríamos nosotros utilizar o dónde crees tú que este mecanismo podría resultarle útil a una convención que ya está electa? Porque uno de los problemas que ofrece este modelo es que generaría una asamblea paralela, que incluso podría entrar en diálogo y hasta en conflicto con lo que resuelve una con respecto a la otra. Entonces, me gustaría si tú nos pudieras dar ideas de cómo utilizar esta herramienta al interior de una orgánica que ya está definida. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Jorge, por la pregunta. Y ese no es en ningún caso el enfoque. A ver, yo planteaba tres alternativas, perdón, me voy a cambiar a los audífonos. Yo planteaba tres alternativas de uso, ¿no?, dependiendo cuál es la información que se quiera recopilar. Ahora, todas esas alternativas deben entenderse como un complemento a la institucionalidad existente. Y así, de hecho, se ha utilizado en otros países. Piensen, y países tan distintos como Mongolia, Francia, el caso de Irlanda que se hablaba. En Mongolia, por ejemplo, está instituido por ley que cualquier reforma constitucional que se quiera hacer debe incorporar un proceso de deliberación pública representativa con 700 personas de todo el país, pero no como el órgano que decide, sino como un mecanismo de participación que complementa, que entrega un insumo incidente a, en el caso de ellos es el Congreso, en este caso sería la Convención. Hay que pensar varios detalles. Nosotros el proceso, la experiencia piloto que hicimos, duró 2 días y medio, ¿sí? En mi opinión, un grupo que se reúna por 2 días y medio en ningún caso disputaría la legitimidad de esta convención electa y por la cual yo al menos estoy tan contento de que sea así de diversa como es, sino que todo lo contrario, simplemente reforzaría la legitimidad. En tanto, es una forma muy concreta de abrir espacio, ¿no? Yo estoy seguro que ninguno y ninguna de ustedes conoce a alguna de las personas que fue parte de las y los 400. Quizás habrán visto alguna entrevista por la televisión, pero esas personas no se convierten en representantes ni pretenden serlo. Es algo que dura por ese momento.
Si es que hay discusiones más complejas, obviamente el proceso tendría que ser más largo. Pero se dijo en alguna exposición anterior, esto podría ir desde algo de, yo recomiendo 2 días, lo mínimo, hasta una semana, o quizás un poco más si es que se necesita. Pero eso, yo no instalaría el proceso como un grupo deliberativo paralelo, en ningún caso. Sí me parece que puede... a mí me gusta más este mecanismo que, por ejemplo, el mecanismo de plebiscitos intermedios para la solución de conflictos. Me gusta este mecanismo, si es que se planifica con anticipación, como proceso de participación ciudadana que complemente los insumos de redes de cabildos a lo largo del país. Estamos hablando de un mecanismo de participación, no de una reforma institucional. Muchas gracias, Tomás. Jorge, si te solucionó la pregunta. Vamos a dar paso a cualquier otra última pregunta, consulta. No veo manos levantadas acá en el hemiciclo, así como tampoco vía telemática. Por tanto, muchísimas gracias, Tomás. Con esto damos por finalizada esta quinta audiencia por el día de hoy. Muchas gracias. Aplausos espontáneos de las y los convencionales. Muchas